Si tienes hierro 3, aumenta la afinidad por el oxígeno y no lo puedes soltar. Como estado ferroso, tiene una afinidad intermedia. Puede captar el oxígeno a nivel de pulmón, pero sí lo puede liberar a nivel de tejido. Si estás como metahemoglobina, el oxígeno que ya se había fijado en los eritrocitos ya no lo puede soltar. Y si los eritrocitos llegaron a pulmón sin oxígeno, aunque tú tengas en el alveolo mucho oxígeno, no lo vas a poder captar cuando estás como metahemoglobina. ¿Sí me explico? Tiene dos efectos. Si el glóbulo rojo, fíjate, vamos a pensar en lo siguiente. Este es un glóbulo rojo y tienes diferentes moléculas de hemoglobina aquí adentro. Hay un chorro, ¿ok? No es una sola por eritrocito. Traen millones de moléculas ahí. Si este ya tenía oxígeno y estas dos no, al transformarse de hierro 2 a hierro 3, este no lo va a poder soltar cuando llegue a tejidos. Pero si tú estás en pulmón, estos no van a poder unir oxígeno. A su salida de pulmón, este eritrocito, ¿cómo va? Poquito oxígeno nada más. Y cuando llegue a tejidos, ¿lo va a poder soltar? No. ¿Me explico? Ojo. ¿Cómo está el porcentaje de saturación en un glóbulo rojo en el que tienes predominio de metahemoglobina? Bajo. ¿Cuál es la forma más efectiva de hacer llegar el oxígeno a los diferentes tejidos? ¿Por medio del porcentaje de saturación o de la presión parcial de oxígeno? Porcentaje de saturación, porque lo lleva hasta el tejido donde se ocupa. ¿Sí me explico? Esa es la forma más efectiva. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sale? ¿Quedó claro, hija? ¿Sale? Voy a borrar. ¿Más 2? Es la forma normal funcional. Ahí tiene capacidad para fijarse al oxígeno, pero también la puede liberar fácilmente. Oxihemoglobina. ¿Ahí la llevamos? ¿Puedo borrar? Voy a borrar todo, ¿ok? ¿Hizo ruido? Al menos terminaron de cortar el arbolito, ¿verdad? Me choca que los corten tan bonita copa que también se van de ver algo tranquilado. Y ahorita hay muchos pajaritos que buscan nido, qué gacho. Bien. ¿Qué puede provocar? ¿Qué tipo de radicales libres pueden haber dentro de mis células, dentro de mi torrente sanguíneo, que pudiera promover que el hierro del grupo hemo en estado más 2 soltara un electrón para neutralizarlos? Presencia de fármacos. Algunos fármacos al metabolizarse liberan nitratos. Carga negativa, ¿cierto? Con alta afinidad por electrones de alguien más. ¿Y qué es lo que tenemos mayoritariamente en sangre? Glóbulos rojos. Y el glóbulo rojo está atiborrado de hemoglobina con hierro 2, ¿verdad? Así que con permiso hierro 2, me enganche para acá, dan un electroncito y lo convierte en metahemoglobina. Químicos como nitritos, cloratos, los usamos muchísimo en limpieza. ¿Okay? Bromatos, yodatos. De ellos, los únicos que producen hemólisis son los cloratos. ¿Sale? Y ojo, estos nitritos de aquí y estos nitratos, esas dos sales se utilizan para curar los embutidos. Es decir, si tú compras jamón en sobrecito, te vas a dar cuenta que dentro de las sales que utilizan para formar ese jamón
está el nitrato de sodio, el nitrito de sodio. Por lo tanto, pregunta, a una persona, a un individuo que haya nacido con la carencia enzimática de las enzimas que revierten metahemoglobina en oxihemoglobina, ¿el médico le mantendrá como parte de su alimentación los embutidos? No, porque va a caer en metahemoglobina. ¿Sale? Va a caer en metahemoglobina. Esos pacientes embutidos ni de chistes, ¿eh? No chorizo, no salchichas, no jamones, nada por el estilo. Porque entre más coma, se me va a empezar a poner como pitufín, todo cianótico. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuando comentamos que habían cánceres que surgían por exceso de radicales libres en las personas? ¿Cánceres a causa de radicales libres? Ok. Hace algunos años, acá en Estados Unidos, por el número tan alto de pacientes infantiles con leucemia linfocítica aguda que estaban apareciendo, se pusieron a hacer un estudio. Y en las historias clínicas de los diferentes pacientes con leucemia que no tenían antecedentes familiares de que también tuvieran leucemia, encontraron algo muy curioso, que la mayor parte de ellos eran grandes consumidores de embutidos. ¿Cómo la ven? Sí, están re buenos, ¿verdad? Sí, te sirven para comida súper rápida, que llegas a tu casa y que te vas muriendo de hambre. Sí, lo primero, un sándwich de jamón, aunque no lleve nada, mayonesa, y órale, el jamón iba para adentro. ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, me tocó ver, por ejemplo, también a madres de familia con hijos pequeños que tenían que corretear todo el santo día porque tenías que llevar al niño a la guardería, correrle a trabajar, salía, los recogía, los llevabas a la casa, te ibas a un segundo turno, etcétera. Hay personas que están bien molidas porque no les queda de otra, o porque ya es su forma de ser, ¿no? Y me tocó ver que a los niños, entre su lonche, les ponían una bolsita Ziploc con salchichas disque de pavo, ¿no? Partidas en pequeños trozos y con limón. Y tienes al chamaco atiborrándose de nitritos. Y al rato quién sabe qué iba a resultar, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se encontró ese pequeño detalle. Se los paso solo para que vean cómo se relacionan a veces la alimentación con algunos temas químicos y que te pueden condicionar una patología que muchos están diciendo ahorita, bueno. Ahora, soy bien tijera, ¿se dan cuenta? Lástima, entonces todo el mundo es un bebego. Bueno, también. Productos endógenos, un proceso infeccioso fuerte, una faringoamigdalitis severa, una apendicitis severa, un proceso de colitis ulcerosa mediada por bacterias, muchas cosas que activen el sistema inmunológico y la fagocitosis te van a generar radicales libres presentes que pueden transformar nuestra oxihemoglobina en metahemoglobina. Exacto. ¿Sale? Y ojo, lo bueno es que tenemos buenas defensas enzimáticas, ¿no? Y no dejamos que la metahemoglobina suba más allá del 1.5%. En cuanto se está formando, órale, va para atrás. Oxihemoglobina. Ahora, si un paciente está expuesto a condiciones normales de radicales libres externos o internos y llegara a carecer, ojo, llegara a carecer de la cantidad normal de la principal enzima que se encarga de revertir metahemoglobina hierro 3 a oxihemoglobina hierro más 2, entonces ellos van a presentar crisis de metahemoglobinemia con ciertos datos clínicos que en un momento vamos a ver. Y estos datos clínicos se parecen muchísimos a los de una anemia. Un paciente con anemia que siente dolor de cabeza, a nivel de cabeza, dolor, cefalea.
¿Qué siente a nivel muscular? Cansancio, ¿verdad? Astenia, dinamia. No se mantiene despierto. Subir esas escaleras desde el primer piso hasta acá arriba lo deja con una taquicardia de paquete con té. ¿Cierto? ¿Cómo ves a mi paciente con anemia? Pálido. Y si es una anemia hemolítica, aparte de pálido, ictérico. ¿Cierto? Un paciente con una crisis de methemoglobinemia va a sentir lo mismo, solo que con una diferencia. No va a haber palidez, no va a haber ictericia. ¿Por qué? Porque no se trata de una anemia. Un paciente con anemia, ¿por qué presenta todos estos datos? Por insuficiencia energética, ¿cierto? Tengo pocos glóbulos rojos transportando todo el oxígeno que pueden hacia tejidos, pero resulta insuficiente para la demanda de ATP, ¿cierto? En este caso, tienes los glóbulos rojos que debes de tener. El problema es que no pueden transportar el oxígeno. Y a final de cuentas, te genera los mismos datos clínicos de fallo energético. Solo que a la hora que tú le haces una toma sanguínea y haces el estudio llamado biometría hemática, en el anémico salen hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos bajos. Y en el paciente que tiene methemoglobina te salen hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos normales. Esa es una diferencia. Pero el fallo energético es igual. ¿De acuerdo? Y usualmente la mayoría de los cuadros son autosómicos recesivos. Es decir, los dos papás eran portadores y al pobre chamaco le tocó la lotería de la mano. Le tocaron los dos genes malos. ¿Sí? Los dos padres, papá y mamá, eran portadores, un gen bueno, uno fallando. Y a la hora de que se combinaron el óvulo y el espermatozoide, lotería, pero no para bien, para mal. ¿Sí? Persona que expresa patología. Sale. Otra forma de tener methemoglobinemia es la siguiente. Ojo, defectos heredados de mutaciones de cadenas alfa o beta globina, ¿sale? Que promueven su formación. ¿Sí? Y en este caso presentan methemoglobinemia toda la vida. ¿Qué quiere decir? Imaginen un glóbulo rojo. ¿Ok? Y tengo aquí cadenas de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, alfa, beta, beta, alfa, ¿sale? Alfa, beta, beta, alfa. Vamos a ponerlo así. Pero resulta que algunas de las hemoglobinas vienen con defectos en las cadenas alfa o en las cadenas beta. Vamos a ponerle aquí en la cadena alfa, ¿ok? Vamos a ponerlo. Ahí está una hemoglobina normal a nivel de cadenas alfa, lo puse con color distinto. Y acá vamos a ponerlo así. ¿De acuerdo? Tengo por ahí una pequeña proporción en ese glóbulo rojo de hemoglobinas alteradas en cuanto a sus cadenas de globina. Todas las demás son normales, entonces tengo cierto porcentaje ahí de cadenas alteradas. ¿De acuerdo? Este paciente, a nivel de las hemoglobinas que están en color negro, sí va a oxigenar. ¿De acuerdo? Las que tienen cadenas alteradas, si llegan a transformarse en methemoglobina, estas dos no van a poder revertirse a hierro 2. Si las cadenas que están todo en color negro se llegan a transformar en methemoglobina, sí se van a poder regresar a hierro 2. Pero las que están con cadenas alteradas, no. ¿Por qué? Porque la methemoglobina reductasa, cuyo otro nombre sinónimo es también NADH citocromo B5 reductasa. Acuérdense que tiene un sitio de unión a sustrato, las enzimas. ¿Sí?
y se une perfectamente a las conformaciones normales de cadenas alfa-beta con respecto al grupo hemo para poderlo reducir. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tengo hemoglobinas con cadenas alfa y beta alteradas, el sitio de unión del sustrato de la metahemoglobina reductasa ¿podrá encajar adecuadamente en las cadenas alfa o beta alteradas? No, no las puede reducir. ¿Me explico? Entonces, esto de aquí es lo que condiciona la metahemoglobinemia familiar permanente. ¿Sí? Todos sus eritrocitos tienen hemoglobinas normales, una mezcla de hemoglobinas normales y hemoglobinas alteradas. Entre más hemoglobinas alteradas, más cianosis van a presentar. Y es cuando los ves moraditos todo el tiempo. Va a haber cierto nivel de disminución del porcentaje de saturación, pero la presión parcial de oxígeno va a estar normal. ¿Sí? Acuérdense, si nosotros tenemos un vaso sanguíneo y está en contacto con un alveolo, ¿sale? Inhalas, ¿qué llevas? Un buen de oxígeno, ¿verdad? Vamos a hacer efecto Haldane, ¿cierto? Viene el glóbulo rojo. La hemoglobina cargada con CO2, ¿verdad? Diferencia de presión. Sueltas CO2 y ¿qué metes? Oxígeno. ¿Sale? Aquí. Pero aparte este oxígeno también pasa soluble al plasma. Y tenemos cierto porcentaje de saturación y cierta presión parcial de oxígeno. En un individuo que tiene alteraciones de metahemoglobina, ¿podré fijar oxígeno? No. Por lo tanto, el porcentaje de saturación disminuye, pero el porcentaje de presión parcial de oxígeno se mantiene. El problema es que con esto, cuando llegas a los capilares más chiquititos, la presión parcial de oxígeno ya no llega hasta acá. ¿Quién consume el oxígeno relacionado con presión parcial? Los tejidos asociados a los capilares más grandes. ¿Sí me explico? Para cuando llegas por circulación a los capilares más estrechos, ya no llevas suficiente presión de oxígeno, ¿me explico? Ya la consumiste antes. Es por eso que se dice que el porcentaje de saturación es más efectivo para irrigación tisular. ¿Sale? Si tú llevas el oxígeno unido a la hemoglobina, cuando llegue a las células de aquí, por intercambio con CO2 se va a dar efecto Bohr y lo van a captar. ¿Me explico? Entonces, estas personas no van a condicionar, los que tienen metahemoglobinemia congénita y que están todo el tiempo cianóticos, van a hacer cierta irrigación de sus tejidos, pero lo que viene siendo la irrigación fina, extremidades, piel, que se irriga muchísimo por capilares, pues no les va a llegar suficiente oxígeno, por eso van a estar moraditos de la piel todo el tiempo. Pero no quiere decir que no haya irrigación a nivel de tejidos principales. ¿Me explico? Obviamente van a poder hacer actividades basales, sí, pero no lo pongas a una carrera de velocidad, pues se te va a morir el pobre. No va a llegar el pitufo. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Vamos más o menos hasta aquí? Ok, entonces, efecto fisiológico, lo que les decía. La metahemoglobina no puede unir el oxígeno. Y si ya estaba unido oxígeno, al transformarse en metahemoglobina, ya no lo va a poder soltar. ¿De acuerdo? Siguiente, datos clínicos asociados. Decíamos, si sobrepaso el 1.5% de metahemoglobina en mi sistema, voy a presentar cianosis. ¿Va? Van a presentar presión parcial de oxígeno normal, por lo que acabamos de explicar hace un ratito. ¿De acuerdo? Y baja lectura de saturación. Pulsioxímetro, ¿qué agarras? Dedo, ¿verdad? Y ahí que hay capilares chiquititos, ¿verdad?
Ah, pues por eso está bajito, mijo. ¿De acuerdo? Sin que exista un compromiso cardiopulmonar significativo. Hoy sí existe, pero no es tan severo para actividades más sanas, por lo que acabamos de comentar. Van a presentar cianosis, chocolate. Ay, Chihuahua, ¿qué es eso? Ya se nos antojó. Estaba migrañoso. Yo cuando me vuelo con chocolate me desencadeno la migraña. Así que aunque soy fanática del chocolate oscuro, ya me tengo que medir. La última crisis de migraña que tuve fue hace casi un mes y todo por tragarme una rosquita de chocolate de tipo brownie, bañada de chocolate oscuro y con crema de chocolate adentro. Chocolate el cubo. El siguiente día me desencadené la crisis por andar de tragona. ¿Cómo la ven? Bueno, jóvenes, ¿qué color tiene la sangre arterial? Rojo brillante, sangre oxigenada. ¿Qué color tiene la sangre venosa cuando le saca sangre a un paciente? Rojo oscura, ¿verdad? Ok, si tú a un paciente le tomas una muestra de sangre y tú esperas que salga de color rojo oscuro, si sale de color marrón, como si estuvieras viendo un chocolate Hershey's con almendras, el paciente trae metahemoglobina I. Ese es un dato patognomónico, nadie más lo presenta. ¿Ok? Al momento de que tú haces una toma de muestra sanguínea, si la sangre que le estás sacando con la jeringa o con el Vacutainer, a la hora de que lo pones en el tubito con el tapón morado, anticoagulante de DTA, se ve de color chocolatito, este cuate trae metahemoglobina I en cantidades altas. ¿Sale? Es un dato clínico patognomónico. ¿Sale? Y si son bien curas, ¿eh? Una vez me tocó hace un añal y no supe ni por qué diablos. Ya hasta después di con por qué. Pero dije, ¿este cuate por qué está chocolatoso? ¿Qué se comió? Datos clínicos dependientes del grado de hipoxia. ¡Ojo! Dependientes del grado de hipoxia. No todos lo van a presentar con la misma intensidad. Si hay una hipoxia ligera, cierta ansiedad asociada a cierto grado de disnea, a cierto grado de cefalea. Esto lo presenta también un paciente con un cuadro asmático leve. Se me pone ansioso, ¿cierto? Va a tener disnea y va a andar así como que me duele la cabeza un poquito. ¿Sale? Entre más oxígeno falte en lo que viene siendo los órganos de importancia para mantener la vida, todo esto se va a agudizar, pudiendo llegar hasta estado de coma y muerte por hipoxia tisular extrema. ¿Ok? Hasta allá puede llegar en un momento dado. Ahora, tratamiento clínico. Si tienes un paciente que sí codifica la enzima, ¿de acuerdo? Sí codifica la enzima, pero en cantidades bajas, el tratamiento es aplicar azul de metileno. El azul de metileno que utilizan como colorantes para teñirle las patitas a los insectos que ven bajo el microscopio. Ese mero. Y se lo pones intravenoso. No lo vas a convertir en pitufo por meterle azul de metileno. ¿Ok? El azul de metileno existe de forma oxidada y reducida. Por lo tanto, si tú lo metes en forma reducida, te va a aportar los electrones necesarios para poder darle batería a la metahemoglobina reductasa y que puedas transformar metahemoglobina nuevamente en oxihemoglobina. ¿Me explico? Si tu paciente carece totalmente de la enzima o está por debajo del 5% del valor que debes de tener, no te va a servir de nada el azul de metileno porque no está la enzima para hacer el pase de electrones. ¿Me explico? Si tienes un paciente que tiene carencia de la enzima, fíjense bien en la pregunta, analicen.
Un paciente con carencia de la citocromo, de la metahemoglobina reductasa, menos del 5% de actividad, o sea, bien poquito. Mientras no tenga estrés oxidativo, fíjense bien, mientras no tenga estrés oxidativo, ¿va a presentar crisis de cianosis y metahemoglobinemia, sí o no? ¿Por qué no? Porque no hay radicales libres en exceso. La superóxido dismutasa ya se encargó de ellos. La catalasa ya se encargó de ellos. La glutatión peroxidasa y reductasa ya se encargó de ellos. La única enzima que no tienen es metahemoglobina reductasa. ¿Me explico? Entonces, mientras una persona con carencia de menos del 5%, vaya, que tienes menos del 5% de la enzima metahemoglobina reductasa, no tenga, no presente un estrés oxidativo, el paciente va a estar normal. El problema va a ser cuando sobrepasas la cantidad de radicales libres por una infección, por algún fármaco, radiación, exposición a un medio muy contaminado. ¿Me explico? ¿Sale? Ahora, cuando el paciente tiene alteraciones de cadenas alfa o beta en baja proporción, van a vivir todo el tiempo con cianosis. Tampoco afecta de forma notoria lo que viene siendo su actividad diaria, porque el órgano principalmente afectado es piel, ¿sí? A nivel de capilares. Los otros órganos están respondiendo todavía para la cantidad de oxígeno que hay. ¿Sale? Si en un momento dado tienes un paciente que tiene menos del 5% de metahemoglobina reductasa, el azul de metileno resulta insuficiente porque es bien poquitita la enzima que tienes y te llega con una crisis de metahemoglobinemia, con afectación cerebral y al resto de tus órganos, y vaya medio semicomatoso, te servirá el azul de metileno, va a ser insuficiente. Ahí vas a tener que hacer transfusión sanguínea, vas a tener que sacarle glóbulos rojos que tienen metahemoglobina y ponerle glóbulos rojos de un donante normal cuyos eritrocitos sí tienen metahemoglobina reductasa para que empiece a oxigenar otra vez. De otra manera se te muere. ¿Qué tanto tenemos que meter la parte de transfusión? Va a depender mucho del grado o del porcentaje de metahemoglobina que traiga en el momento. De eso te va a decir como médico qué tantos paquetes vas a meter en intercambio con la sangre del paciente. ¿Me explico más o menos? ¿Sale? Ok. Por eso esos son los dos. Esta es la imagen de un paciente con metahemoglobina de por vida, cuando tiene básicamente alteraciones de cadena alfa o beta en cierta proporción, porcentaje de saturación bajo, presión parcial de oxígeno normal, que al llegar a capilares ya resulta insuficiente y por eso en piel se ve medio moradito, muy moradito. Listo, papá pitufo en grande. Sale. Esa es una familia. No están inventados, ¿ok? Es una familia portadora de metahemoglobina. ¡Ojo! Papá, portador y presentador. ¿Sí? Autosómico recesivo completamente. Pero para que tengas esta combinación de hijos sin cianosis, hijos con cianosis, ella tiene que ser portadora. ¿Me explico? Tiene que tener un gen malo y uno bueno. ¿Me explico? De otra manera no habría combinación. O tiene que ser papá y mamá portadora. Y donde el óvulo y el espermatozoide les hubiera tocado el gen malo, pues iba a salir un pitufito, ¿verdad? Los que están morados tienen el par genético alterado. Los que están con coloración normal son portadores, o probablemente alguno de ellos se salvó y quedó depurado de gen. ¿Sí me explico? ¿Ven? Ojo, lamentablemente esto sucede cuando hay matrimonios por consanguineidad. Primos primeros, primos segundos, primos terceros.
Porque se mantienen ahí lo que vienen siendo los genes anormales. Y le están dando vuelta y vuelta y vuelta. ¿Ok? Y finalmente, para dejarlos ya descansar un poquito, y les voy a pedir que tomen ahorita una foto, un caso clínico que traigo aquí. Hay que tratar de darle resolución para mañana, que tenemos 1 hora. Sí, no está complicado, en base a lo que hemos visto, las preguntas son sencillas, solo hay que analizar el caso. Estas serían las formas o las defensas que tenemos para reducir hierro 3 de la beta-hemoglobina a hierro 2 y dejarla como oxihemoglobina. ¿Ok? Tenemos 2 defensas enzimáticas directas. La metahemoglobina reductasa o citocromo B5 reductasa, pero tenemos 2 versiones en nuestro sistema, en nuestros glóbulos rojos. ¿Sale? Uno que utiliza NADH como dador de los electrones y otro que utiliza NADPH. La situación es, ¿cuál de los 2 pares redox se produce más en el metabolismo? ¿NADH o NADPH? NADH, bendita naturaleza. Por eso tenemos una mayor cantidad de esta enzima. ¿Sale? Un 67%. Un 5% de esta enzima, metahemoglobina reductasa, utiliza la vía de las pentosas, que la generamos en cantidad menor. ¿Sale? El NADH surge en el eritrocito de la glucólisis. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿se acuerdan? Y también hace vía de las pentosas. Entonces también produce NADPH. El eritrocito tiene a los 2. ¿Va? Otra manera es ácido ascórbico, vitamina C. Y cuando la vitamina C aporta su electrón con su hidrógeno, termina como ascorbato oxidado, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿quién entra? Glutatión reducido. ¿Sale? Y glutatión reducido vuelve a reducir al ascorbato para que sigan activando radicales y este glutatión queda oxidado. Y luego se utiliza NADPH por glutatión reductasa, ¿para qué? Volverlo a transformar en... Y ahí está bien el eritrocito, todos haciendo tumulto para inactivar metahemoglobina. ¿Sale? Estas son las 4 defensas que se tienen para poder revertir hemoglobina con hierro 3, metahemoglobina en hemoglobina con hierro 2, oxihemoglobina. Y por eso lo mantenemos abajo del 1.5%. Y no nos ponemos pitufescos. ¿Ok? Y el azul de metileno es este charmito de acá. Este es el azul de metileno, puede estar en 2 estados de oxidación, reducido y oxidado. Vean que aquí no tengo el hidrógeno. Y las reacciones son reversibles. Sale. Es decir, si yo meto azul de metileno incoloro, en el cuerpo me va a regenerar ¿qué cosa? Que luego voy a utilizar por la metahemoglobina reductasa para obtener los electrones asociados al hidrógeno y pasárselo al hierro 3 y transformarlo en hierro 2. Pero hay que tener cuidado. Esta azul de metileno se utiliza en cantidades bien estandarizadas, acorde a peso, talla y grado de metahemoglobina que tiene el paciente, porque como va hacia los 2 lados, es reversible, puede también condicionar formación de NADP y condicionar una mayor cantidad de metahemoglobina. ¿Me explico? Es como cuando tú vas a usar bicarbonato de sodio intravenoso en un paciente con una acidosis que tiene un compromiso renal y un compromiso pulmonar. Y por lo tanto no puede ayudar a controlar el pH sanguíneo. Cuando tienes una acidosis así mixta, bien feita, y que el paciente no reacciona por sus propios medios,
le vas a meter bicarbonato. Pero es bien riesgoso. Tienes que meterlo de forma bien controlada y estando vigilando al paciente. ¿Por qué? Porque empiezas con una acidosis, le empiezas a controlar y te puedes pasar a una alcalosis. Ah, ok, con el azul de metileno sucede algo similar. Tienes que usarlo con mucho cuidado. ¿Sale? ¿Listos? Va el caso clínico, le tomo foto. Yo más tarde voy a tratar de subirlo a plataforma. Déjenme bajo esto para que el día de mañana revisamos caso y damos inicio con síntesis de lípidos. Es resting y todo lo que es metabolismo de lípidos asociados a su tanto sistema esquelético como su estructura. Ahí está, caso clínico. Tómenle foto en lo que lo subo para que